Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero hacer un nuevo vídeo eh, sobre mi experiencia viviendo en Barcelona, que ya llevo como 2 años prácticamente, y quiero contar un poco mi sensación, cómo lo voy llevando, o sea, y todo lo que para mí me ha aportado vivir aquí a esta comunidad autónoma de España, que es Cataluña y su diferencia, ¿no?, con el resto de otras comunidades. Bueno, lo que hay que entender, o sea, por ejemplo, que yo no lo sabía, a mí me dijeron, bueno, me ofrecieron un trabajo aquí y yo me vine, encima, bueno, esto es cara atención al público, pero bueno, soy farmacéutico y entonces fue como dije, bueno, pues nada, voy a probar porque me llamaba mucho la atención, había visto vídeos de Barcelona y la veía como una ciudad muy interesante, muy futurista y me llamaba la atención. Yo había estado en una ciudad como Nueva York y entonces dije, guau, la veo como muy interesante. Eh, Luego, al principio yo lo primero que pregunté fue el tema del idioma, si el idioma era un obstáculo, y me dijeron que no pasaba nada, que bueno, que saber un poquito de catalán no pasa nada. Bueno, después de vivir casi como ya 2 años y de haber vivido muchas experiencias con compañeros de trabajo, con gente que yo he conocido de aquí, pues reconozco que ha sido pues un reto, ¿no? Una cosa súper mega difícil, pero sí que te sientes como que es una ciudad muy cosmopolita y es una ciudad como que siempre estás como aprendiendo cosas nuevas a nivel de lo que te ofrece la ciudad a nivel cultural, ¿no? Más por el tema del catalán, que también se habla mucho catalán, y luego también se habla mucho pues castellano, obviamente, porque son los dos idiomas oficiales en Cataluña. Y entonces, esto es algo importante saberlo, que cuando uno viene a Barcelona o Cataluña, la gente habla en castellano, no hay ningún problema, pero el catalán sí que es importante, o sea, me refiero en la cultura catalana y la gente que es catalana, que ha nacido, se ha criado y ha nacido hablando catalán, pues es normal que su idioma como familiar, por así decirlo, con sus amigos, es el catalán. Y entonces esto es algo a tener en cuenta. Yo soy una persona muy sociable, que me gusta pues relacionarme con la gente, me gusta y para mí esto me supuso un obstáculo porque, claro, notaba una diferencia en el sentido de que yo pues tenía que aprender catalán para intentar relacionarme, ¿no?, con la gente de aquí. Y, y claro, al principio yo pensaba que era como algo fácil y me costó un poco al principio, ¿vale? También depende del sector en el que te encuentres, cómo trabajes o con qué personas te encuentres y son muy... O sea, me refiero que han nacido hablando catalán y es normal, ¿no? Y bueno, entonces esto a mí me hizo como reflexionar mucho, ¿no? Por así decirlo, porque yo a veces, o sea, como que no estábamos de acuerdo, pero no de acuerdo en el sentido de tal, sino como que uno tenía una visión, una persona, y otro tenía otra visión. Y entonces esto me hizo como cuestionarme muchas cosas, que en plan de, bueno, yo soy argentino de nacimiento. Y me di cuenta como la importancia de defender la cultura, ¿no?, de cada uno de que hay que tener libertad, hay que expresarse uno como uno quiere, de sentirse a gusto. Y yo eso es algo que, por ejemplo, admiro mucho a los catalanes porque realmente ellos defienden mucho su cultura, porque al final es su cultura y me parece muy bien y muy respetable. Lo que pasa es que, claro, yo, por ejemplo, no nací aquí en Cataluña. Entonces yo nací me refiero en Argentina, pero tengo doble nacionalidad, o sea, soy español-argentino. Y entonces sí notaba como, claro, yo me crié en otros sitios, en Tenerife, por ejemplo, y sí que notaba como una especie de que me costaba como conectar, ¿no?, por así decirlo, con la gente al 100%. Y esto es algo que a mí, por ejemplo, me afectó un poco porque, claro, yo soy una persona que me gusta mucho leer y sé además que el idioma está como muy relacionado con las emociones. Entonces soy una persona que cuando quiero hablar con alguien me gusta hablar largo y tendido, que esa persona me explique mucho cómo se siente, qué tal le ha ido el día. Soy argentino, o sea que hablo mucho por los codos. Y claro, yo me vi con esto que era una especie como de obstáculo. Pero bueno, lo vi como algo positivo y con el tiempo lo he ido viendo como algo positivo y siento como que en Barcelona tienes que venir con la mente como muy abierta, en el sentido de que tienes que aprender muchos idiomas y yo creo que esa es la razón por la que yo de momento sigo aquí, porque siento como que en Barcelona ves muchas culturas, muchos idiomas y te da como esa ganas
aprender y observar muchas cosas de cómo se hacen las cosas de esta manera, cómo las hace otra de otra persona, que se hablan diferentes idiomas, y eso es algo que te enriquece como persona, ¿no? Por así decirlo. Pero luego también me di cuenta que dije, mi idioma materno, o sea, con el que yo hablo, que yo nací con mi madre, o sea, mi familia, es el castellano. Y ahí también me di cuenta que me gusta mucho hablar castellano, o sea, y me di cuenta que me gusta leer libros en castellano, pero también me gusta aprender otros idiomas. Y entonces yo creo que ahí es donde la riqueza de Barcelona o Cataluña, esa riqueza cultural que nunca se define del todo en el sentido ni es de una manera ni de otra, sino que hay una amplitud de miras y que puedes aprender muchas cosas tanto del uno como del otro. Y yo creo que eso es lo bonito de Barcelona, Cataluña, por así decirlo, y la experiencia que he ido teniendo ahora mismo. Y que de momento, pues, de momento estoy siguiendo aquí, pero luego a lo mejor seguiré, bueno, pues quiero cambiar a otro sitio, yo que sé, me voy a Estados Unidos o tal, y es normal, o sea, tú vas a tener que hablar inglés, ¿no? Porque la gente habla ahí inglés. Pero tu idioma materno, con el que tú te has criado, al fin y al cabo, es el castellano. Y entonces eso es algo como muy familiar, lo asocias mucho a la infancia, a tus recuerdos, y es muy importante. Yo, por ejemplo, siento que una persona cuando viaja a otro sitio y se habla otro idioma o otra cultura, tiene que aprender un poco de esa cultura, pero al mismo tiempo tampoco olvidar lo suyo, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que eres. Si naces muy pequeño o, por ejemplo, naces en ese sitio, pues es muchísimo más fácil. Por ejemplo, si una persona nace aquí en Barcelona, Cataluña, el niño va a hablar catalán porque ha nacido aquí y es normal. Yo, por ejemplo, me vine aquí con 28 años. Entonces, para mí fue un cambio, obviamente. Pero es un cambio que te da como beneficios y mucha apertura que, por ejemplo, si me hubiese quedado en un mismo sitio donde se habla el mismo idioma, no, o sea, hubiese avanzado, me hubiese visto otras cosas, pero de diferente manera. Entonces hay que verlo siempre como algo positivo cuando uno va de un sitio a otro, a otra cultura, otra manera de ver las cosas, y aprender un poco y enriquecerse uno mismo de la cultura en el que uno está. Así que nada, chicos, este es mi vídeo y que bueno, que me gusta mucho Barcelona, o sea, llevo mucho tiempo, pero me ha costado. Tengo que decir que a día de hoy me sigue costando, voy conociendo mucha gente y la verdad es que poco a poco se va consiguiendo un poquitito ese nexo de unión entre dos personas que son culturalmente diferentes y eso es algo bonito también y enriquecedor. Pues nada, un abrazo para todos.